Saludos amados, bendiciones, queridos amigos de este canal. Tú puedes. Sean muy bienvenidos a otro programa acerca de el tema que tratamos la vez anterior. La oración no es humana. Nos quedamos la vez anterior, especialmente en el versículo 8:26. Hicimos un énfasis allí que nos llevó de vuelta a Éxodo capítulo 3, a la zarza ardiente, hablando acerca de las condiciones que tenemos de parte de Dios, que es el origen y causa de la oración. Origen y causa de la oración porque el hombre rompió relaciones, se rompió la comunión con Dios. Entonces, la gente normalmente asume, como lo conocemos, todos somos hijos de Dios. Y la verdad es que la Biblia dice que no es así. Que todos podemos orar a Dios. La verdad es que la Biblia no lo enseña así. Hemos dicho en varias oportunidades que la oración es algo familiar, en el sentido de que es la comunicación, la conversación entre padre e hijo, hijo y padre. Y hablábamos en el video anterior que la oración tiene origen en Dios. Es Dios quien inicia, quien da el paso hacia el hombre para romper esa distancia que de manera natural y entendible está en un hombre que se ha perdido, se ha desencajado, ha perdido el norte, la comunión, el sentido, dirección en su relación con Dios. El hombre peca, vemos lo que pasa cuando muere Abel. De alguna forma el texto nos deja entender que la línea de Abel era la línea de comunión con Dios. Caín continúa, pero Caín desobedece, desoye la voz de Dios. Para darnos comprensión acerca de la necesidad de tener comunión con Dios, el texto nos da una conversación. Allí se da lo que la definición de oración comporta cuando Dios se acerca a Caín y reflexiona con él. Caín, estoy viendo tu semblante y sé que vas por mal camino. Todavía estás en oportunidad de apartarte de ese pensamiento malo que tienes. Todavía te puedes enseñorear de esos pensamientos porque el pecado todavía no ha salido, no ha dado luz a la muerte. Que es lo que dice justamente Santiago hablando acerca del pecado. ¿Qué hace Caín? Hace lo que él tenía pensado, lo que había ideado en su mente. Y se rompe la comunión de Dios con Caín. Alguien dirá, bueno, pero esa comunión no estaba rota a partir del pecado de Adán y Eva. Bueno, ahí es donde nosotros diferimos en una interpretación regular, en el sentido de que habiendo Dios vestido con pieles a Adán y a Eva, frente a la intención propia de Adán y Eva de hacerse sus vestiduras inútiles, Dios le hace vestidura de una piel que estaba disponible, que es la piel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sacrificado desde antes de la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, lo dice el texto para hablar en el lenguaje nuestro, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 lo dice, y Primera de Pedro, a partir del versículo 17, 18 y 19, habla acerca de esta disposición que había en el cielo en la persona de Jesucristo, que dice Pedro, que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de ese Cordero sin mancha, que estaba disponible desde antes de la fundación del mundo para eso.
Entonces, tocando el texto de Romanos 8, versículo 26, que nos habla de nuestra insuficiencia, de nuestra inutilidad, de nuestras debilidades, de nuestra incapacidad de pedir exactamente como conviene, digámoslo exactamente como dice el texto. ¿Y cómo es que conviene? Bueno, conviene que las peticiones sean conforme a los requisitos de Dios. El Señor dice varias cosas con respecto a la oración. Si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permaneciere en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Santiago es que dice, pedid si no recibís porque pedís mal. Y este texto nos dice que en función de que nosotros no sabemos pedir, entonces Dios nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hace? Nos da su Espíritu Santo. Pero ¿cuándo nosotros estamos habilitados para orar en el Espíritu, por el Espíritu, influidos, dirigidos por el Espíritu Santo? Solo y solo cuando se cumple lo que dice Efesios capítulo 1, a partir del versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía. Él es la garantía de que todo lo que falta en nosotros será cumplido por el Espíritu que dijo que él va a perfeccionar la obra en nosotros. Eso es necesario para que nosotros seamos considerados hijos y tengamos entonces acceso. Ese acceso que Jesús sabe que va a producir en todo aquel que se proponga entrar al cielo a través de la única puerta y por el único camino que hay al cielo, que se llama Jesucristo. Podemos de verdad genuinamente tratar de llegar al Señor por nuestra cuenta. Lo podemos hacer con toda genuinidad, con toda convicción de que lo estamos haciendo bien. Y hay personas, ya sabemos, que hay religiones que tienen miles de millones de personas que están yendo por la puerta equivocada. Quieren ir y lo están haciendo quizás con más convicción, con más entusiasmo, personas que van a las iglesias. Y hay mucha gente que va a la iglesia que no tiene idea de cómo entrar por la puerta a través de Jesús. Aunque de manera cognitiva, informada, hemos sido advertidos de que no hay entrada al cielo si no es por la vía de Cristo. Pero ¿cómo dejamos de empujar por la pared o por la puerta cerrada? ¿Cómo dejamos de hacerlo por el lugar en donde no hay entrada para irnos efectivamente, para entrar por el camino y la puerta que es Cristo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso implica primero escuchar la palabra de Dios, que nos sea predicada la palabra de Dios, que es la única que tiene la capacidad de generar un oído que provoque que pueda entrar por ahí esa palabra de Dios que es portadora de vida, que es portadora de fe, que lleva gracia, tiene la gracia de Dios, esa gracia sin la cual es imposible llegar a Dios. Entonces, no se trata de un buen deseo, se trata del deseo correcto. Y ese deseo correcto solo puede ser puesto por el Espíritu Santo. En el caso de nuestra salvación, tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con la palabra de Dios. Y tiene que ver con la palabra de Dios que se hace eficaz en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo acompaña la palabra expuesta. En algún momento vamos a hablar de la palabra predicada que mata, la palabra del Evangelio que mata, la oración que mata. Y estaré citando ahí a Edward McKendry Bounds en una de sus obras que no dejarán de tener sus objeciones, no dejarán de tener sus diversas confrontaciones, controversias frente a las afirmaciones que él hace. Pero una de las cosas de las cuales él habla tiene que ver
con esas palabras dichas sin temor de Dios, que salen de la boca incorrecta y que salen con un espíritu incorrecto. Y decir un espíritu incorrecto es como lanzar el anzuelo, lanzarlo en el agua, y cualquiera creería que estamos esperando sacar un pez, pero lo que estamos esperando es que alguien cuelgue algo de esa soga para levantarlo. Esa es una intención incorrecta. Y que cualquier persona que nos vea haciendo eso, que pudiera repetirlo, se puede encontrar con una sorpresa, porque quizás allí no hay peces, sino lo que hay allí es un truco. Y esas formas son las que el Espíritu nos ayuda a vencer, porque no siempre, y digamos casi nunca, nosotros al principio sabremos cómo acercarnos adecuadamente y cuáles son las cosas que Dios responde y en las que Dios está interesado en comunicarnos a nosotros en el papel de ministros de reconciliación, de un nuevo pacto, servidores de Dios para atraer personas a una experiencia con Cristo, con Dios a través de la persona de Jesucristo, animados internamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la oración a este respecto tiene como propósito principal ponernos en el servicio de Dios. Recordemos que el llamado de Dios a Abraham no es llevarlo a la tierra para que, en esta tierra hay leche y miel, para que tú te des ese banquete. No es para eso. Dios llama a Abraham para que a través de él, su hijo Isaac, que representa la persona de Jesucristo, atraer hacia Dios a todas las naciones de la tierra. Y dice, por esto que está ocurriendo en tu persona y en tu descendiente Isaac, en él solo de tus descendientes, yo bendeciré. Yo atraeré hacia mí a todas las naciones. Tú serás canal de bendición. Y en ti, en los principios que yo pongo en ti, las naciones que sigan esos principios serán benditas. Eso hace de la oración una práctica particularmente divina. Y nos hace a nosotros instrumentos, canales, solamente instrumentos, canales, para pasarle al mundo. Por eso, cuando Abraham duerme y despierta en la experiencia del pacto que Dios hace con él en Génesis capítulo 15, lo primero que Jehová le dice a Abraham es: tu pueblo será cautivo en, capítulo 17 de Génesis. Te multiplicaré en gran manera. Y tu descendencia después de tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y le dice a Abraham que ese pueblo va a ser cautivo. Y el texto dice justamente en el capítulo 15, que dice en el versículo 13, entonces dijo a Abraham que Dios lo había dormido. Parece como que se había fatigado tratando de espantar las aves de rapiña. Ya hemos dicho lo que eso significa. Dios no quiere la participación del hombre en esto. Esto es algo que Dios está haciendo. Es un pacto que Dios está estableciendo con el hombre. Y cuando Abraham despierta, le dice: resulta que tu descendencia será esclava, morará en tierra ajena
y será esclava allí y será oprimida por 480 años, mas también a la nación a la cual sirvirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es decir, Dios envía a su pueblo como embajador al Egipto, que significa el mundo. Y ese tipo de esclavitud de Dios, una esclavitud programada por Dios, tiene un propósito. Es el demostrar cómo es el Dios de una nación. Es demostrar cómo Dios protege su nación y qué hace Dios con los que le sirven. Vamos a continuar hablando de esto en un próximo video. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tú puedes.